Después dije, bueno, por algo es, y creo que Marianne lo hizo muy bien. Se conectó muy bien y tomó una excelente decisión. Gracias, amigo Ronnie, gracias. Gracias, Luz, gracias. Exactamente, Ana Celia. Feliz nueva vuelta de sol. Bueno, vamos ahí entrando en materia, ya que me escuchan bien. Ahí vamos a hacer una acotación para todos. Estamos en Mercurio retrógrado y eso nos da la oportunidad de centrarnos, de estar más enfocados, de conectarnos más interior e intensamente, porque generalmente Mercurio a nivel de manifestación presenta a veces confusiones, dificultades en la comunicación, pero si estamos centrados, conectados unos con otros, bien centrados, bien enfocados, esas cosas las podemos disuadir o las podemos eliminar, por decirlo así. Y eso es parte de lo que les voy a hacer comprender a través de esta charla de regalo de la astrología como tal. José me comunicó Marianne que serás tú el que te encargues de pasar las láminas. Gracias por ese servicio. Y bueno, recordarles a todos que el chat a partir de este momento va a ser en función de la interacción de la charla, si tienen preguntas, comentarios acerca de la charla. Ocurre en ocasiones que a medida que va transcurriendo la charla va entrando más gente dentro de la sala y va saludando. Vamos a evitar los saludos, aunque pasemos un poco de maleducados, sino es por el tema de podernos concentrar, como le estamos diciendo. El hecho de que tengamos Mercurio retrógrado ahorita, justamente en mi signo solar, me exige a mí mayor concentración, mayor enfoque. Y si ustedes se ponen a conversar, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Que no has venido? Que no sé qué, eso me va a distraer del objetivo. Hice una charla bien ligera, bien digerible, pero a la vez bien profunda, para que comprendamos el valor y el gran regalo que nos da la astrología como herramienta. Que no es un regalo tampoco absoluto o exclusivo de la astrología, pero la astrología tiene una gran tradición y una gran profundidad. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en lo que acabo de decir? Por favor, allí colóquenme aunque sea uno que. Muchas gracias por su respuesta, los que contestaron. Van a tener su regalito. Ok, vamos a empezar a pasar las láminas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta charla, El regalo de la astrología. José, ponte súper agudo para cada vez que yo diga vamos a pasar, las vas pasando, ¿ok? Y también aprovechar un momento, José, porfa, mándame un mensaje privado para que tengamos conexión vía mensaje, cualquier cambio o cualquier aspecto técnico. Por favor, José, envíame un mensaje y estamos en comunicación, ¿ok? Ok, vamos a pensar un momento y vamos a irnos al pasado, muy atrás, muy atrás. Vamos a utilizar la imaginación y vamos a retroceder el tiempo, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Pero vamos a ir incluso
atrás, tan atrás, pensando en el momento en que ni siquiera el ser humano estaba en la Tierra. Ese momento, pénselo un momentico. Si recordamos, imaginamos en nuestra mente qué existía sin la presencia del hombre o la mujer, por decirlo en este sentido, utilizando los dos géneros, estaba el universo, estaban los astros, estaban las estrellas, los planetas, todos interactuando unos con otros en un diálogo armonioso, en un diálogo interactivo. Y ¡pum!, llega el hombre, llega el ser humano. Vamos a hablar del ser humano. Cuando llega el ser humano a la Tierra y empieza a darse cuenta de dónde está, empieza a percibir cosas que para nosotros actualmente pasan totalmente desapercibidas. Cosas que tienen que ver con los cambios, con los ciclos. Y pudiéramos incluso ya empezar a pasar la otra lámina. En esos cambios, en esos ciclos, empezó a darse cuenta que había momentos en que había más luz y todo se veía más claro. Había más oscuridad y todo era más frío. Había que resguardarse. Asimismo se dio cuenta que a medida que pasaba el tiempo, la tierra cambiaba. Los árboles se transformaban y la tierra tomaba diferentes dimensiones, fuerzas y colores. Por eso, la astrología nace de la inteligencia del ser humano, por la necesidad de sobrevivir y adaptarse. Él buscó en su inteligencia comprender estos ciclos, comprender estos cambios, pero básicamente impulsados por la necesidad de sobrevivir y adaptarse. Porque ¿qué pasaba si él no aprovechaba de sembrar en la primavera? Ya en el invierno no podía sembrar cuando ya todo estuviera en hielo. O de no hacer la recolecta correspondiente en otoño, podía morir de hambre en todo el invierno, por la dureza, la fealdad y las pocas posibilidades de avanzar. En tal sentido, el hombre o el ser humano fue desarrollando su sensibilidad y su conocimiento acerca de los ciclos de la Tierra. Y a su vez fue generando a través de los procesos de asociación y de reflexión el culto a los astros, el culto al sol, el culto a la tierra, el culto a la luna. Por eso podemos decir que la astrología es la madre de todas las religiones. ¿Por qué? Porque antes que las religiones se instituyeran como organismos o estructuras, ya el culto a los astros estaba instituido. Podemos pasar. De hecho, por eso entonces podemos decir que desde un punto de vista filosófico, la astrología es una ciencia tremendamente antigua, que tiene que ver con la sensibilidad y el estudio del hombre a lo largo de su periodo de estar en la Tierra. Y ahí va cargando la siguiente lámina. Vamos poco a poco, con paciencia. Bueno, para darle continuidad, efectivamente el hombre fue estudiando, comprendiendo y utilizando los mecanismos de asociación, de reflexión, de indagación, para poder comprender los diferentes movimientos o diferentes ciclos que la Tierra iba experimentando. Ver, por ejemplo, cómo un árbol empezaba a dar frutos y cómo esos frutos de manera espontánea, de manera natural, se caían.
Entender cuándo se caían era un proceso importante para saber si debían o no debían o cuándo debían comerse esa fruta. A su vez, entender cuánto tiempo duraba el día y cuánto tiempo duraba la noche también era un proceso importante y que marcaba enormes ciclos de cambio y de transformación en la tierra. Poco a poco el hombre se fue dando cuenta que había una influencia y que los ciclos que tenía la tierra podían cada vez predecirse más. Uno de los grandes ciclos de mayor contundencia y de mayor poder sobre la Tierra es el ciclo lunar. La luna juega un papel fundamental de gran trascendencia en la astrología y es uno de los planetas, aunque ella es un satélite, en la astrología la vemos como un planeta, que tiene más temas y que tiene una mayor relación con la Tierra en sus influencias. Fíjense que ya en la actualidad se han hecho muchos estudios de cómo la luna influencia las mareas y cómo en ciertos momentos esas mareas pueden estar mucho más arriba o mucho más fuertes o están retiradas. Igualmente, cada vez hay más estudios que corroboran que la luna tiene grandes influencias sobre las emociones. Tal es el punto que cuando hay luna llena, ya se ha demostrado que van más personas a los hoteles, que puede haber más posibilidades de sangramiento e incluso hay médicos que ya saben esto y evitan hacer operaciones en luna llena. También las personas que trabajan en lo que llamamos acá manicomios o centros de reclusión para personas que tienen problemas psicológicos como esquizofrenia, se han percatado que cuando está la luna llena, las personas esquizofrénicas tienden a tener un comportamiento exacerbado. ¿Ves? Podemos pasar a la siguiente lámina. Asimismo, en otras culturas, sobre todo muy ancestrales, las mujeres tienen una plena conciencia y plena relación de las influencias de la luna sobre su menstruación. Y una de las cosas que hacen es que regular o sincronizar sus ciclos menstruales con la luna. Es por eso que la luna, dentro del análisis que nosotros hacemos como astrólogos, nos informa de la capacidad que tiene la persona de fertilidad, de quedar embarazada en el caso de la mujer y en el caso del hombre de concebir. También vemos ahí sus emociones y en un aspecto más psicológico, más profundo, incluso su niño interior. Fíjense que esta foto de estas ruinas es un calendario lunar de 10.000 años de existencia, de antigüedad, y pues fue encontrado en Escocia. Fíjense, 10.000 años de existencia. Y ya conocían los movimientos de la luna y buscaban su interpretación y aprovecharlos de manera beneficiosa, saber cuándo desear, cuándo cultivar, cuándo sembrar las semillas, cuándo podar. Todos estos elementos asociados a la agricultura son elementos que han sido heredados del conocimiento de la luna. En Escocia se han realizado ya varios hallazgos interesantes. Podemos pasar a la siguiente lámina. E incluso se descubrió ya una pirámide, que es algo tremendamente novedoso. Fíjense que la astrología no es una exclusividad de una civilización. No es exclusiva. La astrología, viéndola en un punto de vista filosófico como la interpretación de las influencias de los astros en el ser humano, ha tomado diferentes formas
Y vemos que en los caldeos, lo que sería actualmente Irak, ya habían desarrollado métodos astrológicos. Igualmente los mayas. ¿Se acuerdan del calendario maya, tan famoso calendario maya de 2012? Igual los egipcios, los griegos, los romanos, la India, China y los aztecas tenían diversas formas de astrología, de interpretación de los astros. ¿Okay? Podemos seguir pasando. ¿Por qué tenían esa herramienta? Porque de algún modo se habían dado cuenta o se habían despertado a percibir cómo las influencias de los astros permeaban la conducta física, mental y emocional de las personas. Fíjense, esta gráfica me pareció extraordinaria en muchos sentidos. Fíjense que vemos tres culturas diferentes, totalmente alejadas una de la otra y muy alejadas, pero la similitud o semejanza de la arquitectura y de los mecanismos de momificación, porque de algún modo, como le decía a ellos, en esta cultura, una de las formas de interpretar y adquirir mayor conocimiento tenía que ver con la relación y asociación. Entonces ellos asociaban el proceso de reencarnación con el sol. ¿Por qué? Porque el sol se oculta y apareciera apagarse para luego renacer. Y entonces en estas tres culturas hay puntos en común. Entre ellos esa veneración al sol y esa creencia de la resurrección o reencarnación. Y si vemos los tiempos, BCR significa en inglés antes del tiempo común, lo que sería antes de Cristo, ¿no? Y fíjense que hay cierta similitud incluso en los años en que se fueron desarrollando. Y una totalmente alejada de la otra. Si pensamos en Egipto y empezamos en América, o sea, ni sabía una que pudiera existir de la otra, en teoría, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. Pero los niveles de similitud a mí me parecen sorprendentes, tanto en la forma de las pirámides, como en el hecho de la momificación, como un elemento de representación de la inmortalidad del ser humano. Aquí vemos algo que me parece también sorprendente, que la ciencia lo descubrió hace poco, hace unos 20, 15 años, algo así, que las pirámides de Giza eran una representación del universo en sí mismo, y que el río Nilo era lo que los egipcios habían visto como la Vía Láctea. Y entonces los puntos donde están las pirámides de Giza coinciden con la constelación de Orión, porque ellos veneraban esos astros. Qué interesante, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces vemos en esta foto la relación de la constelación de Orión y las pirámides de Giza. O sea, y no había telescopio para ese momento. Imagínense los niveles de sensibilidad, los niveles de percepción extrasensorial que tenían esos seres en la antigüedad. Entonces podemos concluir que la astrología es el resultado de estudios sistemáticos y empíricos por medio de asociaciones y conclusiones a lo largo de siglos y milenios, muchos milenios. O sea que es una ciencia que, aunque pareciera ahorita en la nueva era algo muy reciente o muy del resultado del movimiento de la nueva era, no es así. No es así. Es algo muy pero muy antiguo y que ha sido nutrido y profundizado por muchos sabios y maestros a lo largo de milenios. Y lo que nosotros recibimos actualmente son todas esas conclusiones, todas esas indagaciones que se hicieron en el pasado. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y la astrología, por tal motivo, es una conjunción de muchas cosas y sobre todo de mucha observación, mucha intuición. En la astrología se conjuga la astronomía, la matemática y la mitología. Particularmente yo pensé por mucho tiempo que la astrología se servía de la astronomía, de la matemática y de la matemática.
A medida que fui profundizando mis estudios, me di cuenta que era todo lo contrario, imagínense. O sea, que quien impulsaba la astronomía y la matemática era la astrología. Y ahorita nosotros a veces pensamos que es la astronomía y la matemática que impulsa a la astrología, y es totalmente lo contrario. Podemos pasar a la siguiente lámina. Resulta que para estudiar astrología y en la antigüedad las personas tenían que saber de matemáticas, tenían que saber de astronomía, eran científicos, por decirlo así. Pero es en el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, que hay un choque entre estas disciplinas que nosotros vemos como científica y la astrología. Porque en el Renacimiento se buscó romper con lo que se llama la teosofía, o sea, los dogmas, las actitudes religiosas, y impulsar lo que era la ciencia, lo comprobable. Y entonces se produjo un choque, o produjeron un choque, colocando a la astronomía y la matemática como ciencia y a la astrología como superstición. De hecho, la religión cristiana en la actualidad y en el pasado también satanizó a la astrología. Y eso era con el objetivo de separar, pero resulta que, como lo vamos a profundizar más adelante, se necesitaban de conocimientos matemáticos y astronómicos para tener mejor y mayor predicción y precisión en la parte astrológica. Pasemos a la siguiente lámina. Dice, la historia de la humanidad es la historia de la astrología. Los reyes y poderosos la han usado en sus decisiones. Esto es bien importante porque por más que se ha querido satanizar, la astrología ha sido utilizada por reyes y poderosos para la toma de sus decisiones. Podemos pasar a la siguiente lámina. Porque era un estudio para aquel momento tremendamente complejo. Lo sigue siendo, pero en la actualidad tenemos mayores facilidades y los avances tecnológicos nos soportan. En este momento quería presentarles dos ejemplos importantes de la antigüedad. Uno es Julio II, que fue un papa, y fue el que dio los cimientos para lo que es el Vaticano actualmente. Se sabe ya que él, en el momento de poner la primera piedra fundacional, utilizó conocimientos astrológicos para escoger el día, la hora, el momento justo de hacer poner esa primera piedra, de forma de darle un elemento energético y de influencias astrológicas al Vaticano. Ya yo me imagino por qué el Vaticano es lo que es. Igualmente Felipe II de España, que fue un rey muy importante en España porque justamente estuvo en el siglo XV, después que se descubrió o se conoció a América. España empieza a florecer con los recursos que va extrayendo de América, y fue un rey muy hábil en la toma de decisiones y en lograr expandir y hacer florecer el imperio español. Y una de las cosas por las cuales él logró esa enorme evolución era por sus conocimientos y los asesoramientos astrológicos que tenía. Tanto fue así que en una lápida colocó su signo solar, que era Libra, con su signo ascendente, que era Géminis. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y él impulsó ese conocimiento y creó esa biblioteca llamada Biblioteca de San Lorenzo de Escorial, donde guardó mucha información de todo el conocimiento, porque él buscaba impulsar el conocimiento como tal. Puedes pasar la lámina. De hecho, esa biblioteca todavía existe y también la llaman que es como la biblioteca de Felipe II, porque se sabe que fue el que la impulsó y el que buscó el desarrollo.
Fíjense que Copérnico, que ha sido considerado, y junto a Galilei, los científicos modernos, eran astrólogos. ¿Y qué pasó? Ellos, a través del uso de las matemáticas, lograron desarrollar una serie de fórmulas matemáticas con el objeto de tener mayor precisión en sus interpretaciones astrológicas. Podemos pasar la lámina. Igualmente, Kepler fue muy famoso en este tema de la astrología y creó, pues también utilizó herramientas matemáticas para el desarrollo de la precisión y la seriedad en sus interpretaciones. Otro punto importantísimo que algunas personas ya lo pudieran saber: en la Segunda Guerra Mundial se utilizó muchísimo la astrología, muchísimo. Incluso ha sido catalogada como la guerra de los brujos o de los psíquicos. ¿Por qué? Porque resulta que los aliados, los ingleses, viendo el tremendo avance que tenía Hitler, no se podían explicar cómo él planeaba sus batallas y hacía sus contraataques, porque resulta que no respondía a las normas o los protocolos naturales de la guerra. Y empezaron a investigarlo y a investigarlo, y se dieron cuenta de que él tenía un asesor astrológico. Este asesor astrológico es la persona en la imagen que tienen aquí, que se llama Karl M. Kraft. Karl M. Kraft era el asesor astrológico de Hitler. Incluso él armaba las cartas astrales de sus generales y revisaba para ver cuál de esos generales tenía mayores probabilidades de éxito en las batallas. Cuando los aliados, los ingleses en específico, se dieron cuenta de esto, contrataron a dos astrólogos, a varios astrólogos, pero siendo los más eminentes Louis de Wolf y Alex Kunlit. Con ellos dos fueron que entendieron cómo eran las maniobras que hacía Hitler, y empezaron a hacer los contraataques correspondientes para poder subyugar la fuerza de los nazis. Hay algo bien interesante de Hitler, que era realmente un personaje tremendo, que Karl Ernst era tan buen astrólogo que le predijo a Hitler su caída. Le dijo: Hitler, en tanto tiempo tú vas a perder la guerra. Y Hitler era tan fuerte que lo despidió y lo mandó a un campo de concentración. A Dios gracias, como él hizo la predicción muy cercana a la caída, él lo metieron en un campo de concentración y al poco tiempo terminó la guerra y él se salvó y pudo pudo liberarse, incluso parece que fue a Estados Unidos. Pero qué impresionante el manejo de la información, ¿no les parece? Pasamos a la siguiente lámina. Otros personajes importantísimos también han utilizado la astrología. Uno de ellos es Carlos Gustav Jung. Se sabe ya que Carlos Gustav Jung a sus pacientes le pedía la hora de nacimiento, fecha y hora de nacimiento, de forma de tener un mapa de la persona y poderla tratar de una manera mucho más eficiente y asertiva. Y él decía de la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. O sea, fíjense que él logró profundizar lo suficiente para darse cuenta de esto que estamos hablando desde un principio. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y si hay alguien influyente actualmente dentro de la psicología, es Carlos Gustav Jung, porque Carlos Gustav Jung ha logrado esa universalidad del conocimiento y permitir que con los conocimientos orientales, que no eran fácilmente digeridos por los occidentales, fueran pasando, él fue como abriendo brechas, igual que Freud. Bueno, entonces aquí podemos concluir, dice: como el sol, esto es un poema que lo saqué de una información de astrología, dice: como el sol que nos da vida todos los días, como la luz que nos acompaña en el sueño, a todos por igual, la astrología nos aporta sin miramientos sus más preciados dones,
sin esperar nada a cambio. O sea que es un conocimiento que está dado. Cada quien lo usa dependiendo a su don de discernimiento y capacidad para interpretar y hacer lo que considera, ya sea cosas que no están alineadas con la coherencia, la verdad y el amor, o con el amor, el empoderamiento y la felicidad. Pero la ciencia como tal está allí para ser usada por todos, a la disposición de todos. Y esto es muy importante porque al principio, como era algo tan complejo, como le dije, era utilizado solamente por los poderosos, era utilizado solamente por los reyes, por los influyentes, pero es a partir del siglo V después de Cristo que los griegos democratizan la astrología. ¿Ves? Y así empieza a llegar la astrología en diferentes formas a las personas de diferentes estratos sociales. Pasamos a la siguiente lámina, permitiendo que este conocimiento llegara con mayor facilidad y con mayor armonía hacia todas las personas, permitiéndole así un crecimiento y mayor felicidad. Tanto fue así que, bueno, ahorita en la actualidad hay muchos tipos de astrología, todas tienen pues una misma base, pero dan énfasis a ciertas áreas o tópicos. Entre ellos tenemos la astrología clásica, la astrología psicológica, la racional, la kármica, la espiritual. Y tenemos astrología para situaciones son como especializaciones, pues por decirlo así, como para la parte de la medicina, para parte de la economía, y lo que se llama astrología mundial, que tiene como objetivo comprender los fenómenos sociales. ¿Ves? Entonces un poco para que vean lo amplio en que esta herramienta se ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Podemos pasar a la siguiente lámina. Como les dije, los griegos nos hicieron un gran favor de democratizar la astrología. Y la tecnología nos ha ayudado a que esos símbolos sean representados cada vez con mayor facilidad y con mayor rapidez. Entonces tenemos algo muy importante que es la base de cualquier astrología, sea su forma, sea su contexto, que es la carta natal. La carta natal es una representación geométrica de cómo estaba el universo en el momento en que tú naciste. En la carta natal podemos ver 4 aspectos o 4 tópicos importantes. Uno es lo que llamamos casa. Casa es un término técnico que lo que nos quiere decir es que es área de vida. Podemos ver los signos que todos conocemos, los 12 signos, los planetas, cómo estaban los planetas en ese momento, y los aspectos que es la interrelación de un planeta con otro. Todo eso en una representación de este círculo. Como ven, es un mandala también. Los que conocen de mandala es un mandala, y ese es tu mandala personal. ¿Ves? Podemos pasar a la siguiente lámina. Ahorita nosotros metemos en un programa especializado la fecha, la día, mes, año y hora de nacimiento, y da el gráfico que nosotros aprendemos a leer e interpretar. Pero en sí la carta astral es como una gran semilla, es una semilla por decirlo así. Es una semilla que nos habla del potencial que tiene la persona. Porque nosotros somos únicos e irrepetibles. E incluso cartas de lo que llamamos morochos o mellizos tienen ciertas diferencias. Porque no hay una persona que pueda nacer en el mismo día, hora, mes y año, lugar y hora de nacimiento. O sea, que se conjuguen esos 5 elementos es prácticamente imposible. Incluso, como les decía, cuando son partos morochos o mellizos, lo más rápido que sale uno
y después el otro son de 4 minutos, y en 4 minutos ya se mueve un planeta para otra trayectoria y hace otro aspecto, lo que hace que haya una transformación y una influencia diferente de un mellizo a otro. ¿Okay? Entonces la carta astral es como una semilla, es como esa semilla que tiene un potencial. Y la lectura de esa carta nos ayuda a comprender el potencial que tiene esa semilla. ¿Okay? Podemos pasar a la siguiente lámina. En el gráfico que vemos es una representación bien armoniosa y bien bonita de una carta astral también. Una representación artística de una carta astral o carta natal. Bueno, ¿qué nos puede brindar una carta astral? Yo lo resumo en la palabra foda. Foda significa, podemos ver, separar esas letras y podemos, en una carta astral o carta natal, podemos ver nuestras fortalezas. Podemos ver nuestras oportunidades, las oportunidades de negocio, las oportunidades de pareja, las oportunidades de viajar al extranjero. Podemos ver las debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son esas debilidades que nosotros tenemos que trabajar? Y podemos ver de amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos en nuestro comportamiento, en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo? Podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces, la carta astral nos brinda un análisis muy profundo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como vemos en esta siguiente lámina, podemos ver aspectos de la personalidad, tales como cómo nos proyectamos, cómo nos perciben las personas, y podemos ver si esa manera en que nos perciben las personas es beneficiosa o no lo es. Podemos ver nuestra esencia profunda, comprenderla un poco más. Podemos entender cómo nos comunicamos y cómo hacer que esa comunicación sea más asertiva. Podemos comprender nuestras emociones, podemos entender cómo nos enamoramos y cómo es nuestro proceso de enamoramiento. Podemos ver cómo es nuestro impulso, nuestra vitalidad, nuestra fuerza. Podemos ver cómo es nuestra sexualidad, cómo es nuestra intensidad sexual. Podemos pasar a la siguiente lámina. Con todos estos aspectos, comprender, entender y ver la foda en cada uno de esos aspectos nos ayuda muchísimo. Igualmente podemos ver aspectos relacionales como relaciones con nuestros padres, cómo es esa relación, si tenemos cosas que sanar, qué es lo que hay que sanar, relaciones con las parejas, cómo son, cuáles son las dinámicas que tenemos, que debemos aprender, la relación con los hijos, si vamos a tener o no vamos a tener hijos, si es decisión o no es una decisión, la relación con nuestros amigos, qué tipo de amigos atraemos, qué tipo de amigos nos beneficia. También podemos ver nuestra salud, el tipo de trabajo, la forma en que trabajamos. Podemos ver los estudios, podemos ver qué tipo de estudios son más convenientes para nosotros o cómo nos gusta estudiar. Podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces todo este background de información nos ayuda a comprendernos más y a profundizar en nosotros mismos, teniendo la oportunidad de comprensión, sobre todo de comprender cosas que a veces son difíciles de digerir en la circunstancia de vida cotidiana. Hay algo que para mí es lo muy valioso dentro de la astrología, que nos ayuda a comprender, a veces de una manera muy simbólica y a veces de una manera muy concreta, nuestro propósito de vida. Porque según la astrología, nosotros venimos aquí a cumplir un propósito. Entonces, en la medida que nosotros nos alineamos con mayor conciencia, con mayor amor, con mayor gentileza, con mayor comprensión, con mayor autonomía, con mayor sapiencia hacia nuestro propósito de vida, las cosas nos empiezan a fluir mejor. A veces cuesta muchísimo, pero es muy bueno utilizar la herramienta de la astrología para lograr que esa comprensión sea cada vez más fluida
y que logremos mayor felicidad, porque según los conceptos astrológicos, en la medida que tú estás más alineado con tu propósito de vida, tienes mayor niveles de felicidad y facilidad en tu entorno. Podemos pasar a la siguiente lámina. Fíjese, parte de la conclusión es que la astrología te explica cuál es tu relación, conexión con el cosmos, con el universo. ¿Por qué? Porque somos hermanos de las estrellas. Nosotros somos parte de ese universo todo. Y hay una hermandad con cada vibración del planeta. Nuestro calcio hierro es el mismo que hay en las estrellas. Y esto ya está demostrado científicamente con todos los trabajos que se han hecho de llevar expediciones a los diferentes planetas, como al analizar vemos que ese calcio y ese hierro es el mismo que constituye nuestro cuerpo. Podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces podemos concluir que somos universo, porque el universo está dentro de nosotros. Nosotros somos un universo único y irrepetible. Comprendernos es un elemento importante para manejarnos más adecuadamente en la vida. Podemos pasar al siguiente lámina. Y en conclusión, el gran regalo de la astrología es el autoconocimiento. En muchas filosofías diferentes, en diferentes filosofías coinciden en que el autoconocimiento es un elemento fundamental para nosotros dirigir de manera más activa y más consciente nuestra vida, para co-crear más asertivamente nuestra vida, porque nos permite un manejo más asertivo de la vida en sí mismo y desarrollar como que todos nuestros potenciales. Y asimismo poder manejar los aspectos desarmónicos que pueden trastocarnos o generar los obstáculos, porque generalmente a veces no somos nosotros mismos que generamos los obstáculos a través de la interacción que tenemos con el universo y con las personas. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y de ahí es un punto de gran reflexión. Yo no digo que sea la astrología la única que nos dé autoconocimiento, pero sí puedo asegurar que es una herramienta muy poderosa para lograr ese autoconocimiento, para lograr gerenciar más adecuadamente la vida. Le dejo esta frase o esta oración que es hermosísima y es utilizada mucho por los alcohólicos anónimos, y es una oración que se llama la oración de la serenidad. Y dice: Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Le dejo esta oración porque es muy importante, porque a veces uno se empeña en cambiar ciertos aspectos de uno mismo o de ir hacia un camino en específico y realmente eso no le conviene, o a lo mejor ese aspecto de ti nunca va a cambiar. Lo que puedes es utilizarlo, aprender a manejarlo mejor, aprender a vivir con él, a reconciliarte con él. Pero puede ser que también haya aspectos que tú consideras que no lo vas a cambiar y sí puedan ser susceptibles de cambio. Que tú pienses: wow, este aspecto de mí es muy difícil transformarlo, es muy doloroso, tengo que volver a nacer, como me decía un amigo por ahí, tengo que volver a nacer. No, a veces si analizamos bajo la luz de esta información, pudiera ser que ese cambio con una buena orientación y una buena dirección pudiera transformarse y ayudarnos mucho más. ¿Okay? Entonces, con esto, yo no sé si tienen preguntas, podemos pasar a la siguiente lámina y con esto cerramos. Yo no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, información que quieran complementar. ¿Alguna pregunta? Podemos pasar a la siguiente lámina y con esto cerramos.
podemos pasar a la siguiente lámina. Si tienen alguna pregunta, estuvieron bastante disciplinaditos con el chat, que a veces es súper fuerte porque se ponen a escribir muchísimo. Gracias a todos los que colaboraron en que el chat estuviera tranquilo. Ya con esto cierro y abro el ciclo de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció la charla? Ok, qué bueno, gracias, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Podemos pasar a la siguiente lámina, que es de cierre. O podemos darle así la oración. Me ha encantado, muchas gracias, en verdad. Aprendí, tengo otra mirada de la astrología, gracias. Wow, gracias, dice, ¿verdad? Juliana, sí, uno no tiene conocimiento. Gavina, muy interesante, gracias. Paula, excelente, la cooperación de tanta información. Ok, gracias, Paula. Juliana, sobre la astrología tan profunda, ¿cómo podemos aplicarla? ¿Cómo podemos aplicarla? Bueno, un punto importante, es súper interesante, es tener ahora una perspectiva más clara de la astrología. Bueno, una manera de aplicarla, Juliana, en principio es hacerte una carta astral, porque la carta astral te va a ayudar a autoconocerte. El astrólogo te va a ayudar a manejar ciertos aspectos tuyos que tienen que ser mesurados o tienen que ser potenciados. Pues como te decía, wow, de repente uno puede ver en tu carta, mira, aprovecha tal cosa, desarrolla más esto, o si tienes algunas dudas en alguna situación o algún inconveniente, entonces uno ve en la carta cuáles son esas fragilidades o debilidades y cómo mejorarlas, porque hay algo también muy interesante de la astrología, que en la misma carta uno puede ver las soluciones de los problemas. Me gustó mucho, pues entiendo perfectamente por qué me hiciste mi carta astral. ¡Ah! Ok, luz de ángel, qué bueno, qué bueno. Marco, gracias, muy buena práctica. Ana Celia, si no tengo la hora exacta de nacimiento, ¿se puede hacer la carta astral? Sí, Ana, se hace algo que se llama rectificación horaria. Cuesta un poquito, pero tú haces la cita previa con el astrólogo y se va viendo aspectos de tu vida para ver definir la hora. Porque, por ejemplo, la astrología se nutre de unas ciencias llamadas cosmobiología y ahí vemos cómo es la personalidad y el cuerpo de la persona. Entonces vemos cómo fue en la niñez, si fue gordito, si fue flaquito, si fue muy grande, todo ese tipo de cosas se ve en la carta astral y se puede hacer lo que se llama rectificación horaria, ¿no? Así que no hay problema, la rectificación horaria puede realizarse. Pueden hacer otras preguntas, hagan preguntas, un segundito aquí, me paro un momentito que tengo que hacer una cosita, hagan otra pregunta y vamos a hacer ya un cierre, un segundito. Ok, ya volví. ¿Alguna otra pregunta? Para hacerles un cierre que les tengo una sorpresita. A todos, gracias por mantenerse ahí y como regalo, pero va a ser como somos 14, somos bastantes. Va a ser mejor un sorteo. Todos, bueno, todos de algún modo, de una u otra forma, conocen todos los 12 signos, ¿correcto? Bueno, yo yo les voy a dar un regalo, pero a los que acerten esta pregunta, vamos a ver.
Vamos a ver una pregunta. La pregunta va a ser la siguiente. En qué signo, particularmente yo tengo la luna? Es un signo. Ahí, la luna tiene su signo. Yo tengo y van a saber en qué signo tengo la luna. Los que escriban, escriban el signo que se les ocurra. Los primeros tres que acierten, les voy a regalar les voy a decir cómo se activó el eclipse pasado en su vida, en qué área de vida se activó. Por supuesto, eso posteriormente me agregan al Facebook, me dan sus datos y vamos a ver si hay alguien, el que acierte los tres primeros les doy ese saber dónde tengo yo la luna. Vamos a ver cuántas personas aciertan, pero máximo hasta tres. Las que acierten me dan sus datos, yo después les pidamos sus datos vía Facebook y yo monto su carta y veo en dónde que le activó el eclipse, qué área de día le activó el eclipse. Solamente eso, porque leo. Hasta ahora nadie ha pegado. Nada. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nada. Nada, vamos a ver. El que aparezca, ese va a ser el ganador. Ganó, ya tenemos ganadora. Ya tenemos ganadora. Tenemos una ganadora. Y ya, segunda ganadora. Segunda ganadora y ya. Porque ya se van a dar cuenta dónde es. Bueno, le voy a dar el premio a Carolina Acosta y a Paula. Ok, se ganaron ese premio. Carolina, comunícate conmigo por mi Facebook y a Paula, ya dije, no sé, ya porque ya lo van a saber. Queda restringido a esas dos personas, Ana. Carolina Costa, me buscan por el Facebook, me van a dejar sus datos personales, fecha, día, mes, año, hora y lugar. Y me van a colocar también el lugar donde estaban, en qué país, en qué ciudad estaban, cuando pasó este eclipse que fue muy importante, muy importante. Yo les voy a decir que área de vida se activó, qué área de vida se activó y que más o menos qué es lo que pueden hacer o trabajar. De resto, bueno, muchísimas gracias a todos. Yo no sé si tienen alguna pregunta más. Me encantaría pues el feedback de qué les pareció la charla y la dinámica. Estamos a la orden, no pusieron mis datos, bueno, me pueden buscar por el Facebook todos como Humberto Córdoba Rodríguez. Me pueden buscar ahí por el Facebook de esta forma. También tengo una homepage que es le pueden dar ahí me gusta, quiero buscar más me gusta, entonces me pueden buscar por allí y ahí estamos a la orden para consultas. Hago consultas online vía Skype y vía Facebook. Hago consultas también de tarot y unas terapias llamadas terapias de imágenes. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estoy súper contento de haber realizado esta charla. Gracias, Marian. Gracias, José Navarrete. Gracias, Luz. Muy agradecido. No sé si hay alguien más que va a subir a la charla. Y gracias de verdad a todos por asistir y estar allí. A todos mis amigos venezolanos que estuvieron aquí acompañándome y apoyándome. Un gran abrazo. Ya sabes, Carolina, me das tu día, mes, año, hora y lugar. Y Ana, me lo pasan por mensaje privado por mi Facebook y yo les monto la carta, me dejan un correo también y ahí yo le digo qué área de vida se va a activar. Me voy a bajar ahora. No sé si hay alguien.
me debo bajar para que otro suba, ¿verdad? Sí. Entonces me voy a bajar. Muchísimas gracias, buenas noches, que descansen, muy agradecido. Ok, vamos a pensar un momento y vamos a irnos al pasado, muy atrás. Vamos a utilizar la imaginación y vamos a retroceder el tiempo, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Pero vamos a ir incluso atrás, tan atrás, pensando en el momento en que ni siquiera el ser humano estaba en la Tierra. Ese momento, pénsenlo un momentico. Si recordamos, imaginamos en nuestra mente qué existía sin la presencia del hombre o la mujer, por decirlo en este sentido, utilizando los dos géneros. Estaba el universo, estaban los astros, estaban las estrellas, los planetas, todos interactuando unos con otros en un diálogo armonioso, en un diálogo interactivo. Y ¡pum! Llega el hombre, llega el ser humano. Vamos a hablar del ser humano. Cuando llega el ser humano a la Tierra y empieza a darse cuenta de dónde está, empieza a percibir cosas que para nosotros actualmente pasan totalmente desapercibidas. Cosas que tienen que ver con los cambios, con los ciclos. Y pudiéramos incluso ya empezar a pasar la otra lámina. En esos cambios, en esos ciclos, empezó a darse cuenta que había momentos en que había más luz y todo se veía más claro. Había más oscuridad y todo era más frío. Había que resguardarse. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en lo que acabo de decir? Por favor, allí colóquenme aunque sea uno que. Muchas gracias por su respuesta, los que contestaron. Van a tener su regalito. Ok, vamos a empezar a pasar las láminas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta charla, El regalo de la astrología. José, ponte súper agudo para cada vez que yo diga vamos a pasar, las vas pasando, ¿ok? Y también aprovechar un momento, José, porfa, mándame un mensaje privado para que tengamos conexión vía mensaje, cualquier cambio o cualquier aspecto técnico. Por favor, José, envíame un mensaje y estamos en comunicación, ¿ok? Después dije, bueno, por algo es, y creo que Marian lo hizo muy bien. Se conectó muy bien y tomó una excelente decisión. Gracias, amigo Ronnie, gracias. Gracias, Luz, gracias. Exactamente, Ana Celia. Feliz nueva vuelta de sol. Bueno, vamos ahí entrando en materia, ya que me escuchan bien. Ahí vamos a hacer una acotación para todos. Estamos en Mercurio retrógrado y eso nos da la oportunidad de centrarnos, de estar más enfocados, de conectarnos más
interior e intensamente, porque generalmente Mercurio a nivel de manifestación presenta a veces confusiones, dificultades en la comunicación, pero si estamos centrados, conectados unos con otros, bien centrados, bien enfocados, esas cosas las podemos disuadir o las podemos eliminar, por decirlo así. Y esa es parte de lo que les voy a hacer comprender a través de esta charla de regalo de la astrología como tal. José, me comunicó Marian que serás tú el que te encargues de pasar las láminas. Gracias por ese servicio. Y bueno, recordarles a todos que el chat a partir de este momento va a ser en función de la interacción de la charla. Si tienen preguntas, comentarios acerca de la charla. Ocurre en ocasiones que a medida que va transcurriendo la charla va entrando más gente dentro de la sala y va saludando. Vamos a evitar los saludos, aunque pasemos un poco de maleducados, sino es por el tema de podernos concentrar, como le estamos diciendo. El hecho de que tengamos Mercurio retrógrado ahorita, justamente en mi signo solar, me exige a mí mayor concentración, mayor enfoque. Y si ustedes se ponen a conversar, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Que no has venido? Que no sé qué, eso me va a distraer del objetivo. Hice una charla bien ligera, bien digerible, pero a la vez bien profunda, para que comprendamos el valor y el gran regalo que nos da la astrología como herramienta. Que no es un regalo tampoco absoluto o exclusivo de la astrología, pero la astrología tiene una gran tradición y una gran profundidad.